Cuando uno está estudiando la mística católica es imprescindible hacer un recorrido por la Edad Media. ¿Por qué? Porque es el periodo en el que la Iglesia alcanzó su mayor esplendor a nivel espiritual y todavía sigue teniendo su repercusión hoy en día. En la Edad Media, bueno, aparte de ser un periodo muy malentendido, es en realidad una época marcada por una fuertísima sobrenaturalidad. Es una época bellísima y muy rica en experiencias místicas, en santos y místicos que nos dan un testimonio invaluable. En este episodio vamos a conocer entonces a una de esas mujeres poco conocidas, pero fundamentales en este desarrollo espiritual. Queridos amigos, les saludo muy fraternalmente. Sean bienvenidos a Plenitud del Misterio y a este nuevo episodio del Lenguaje del Alma. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo y educador, y en este episodio vamos a conocer la obra titulada El Libro de la Experiencia, que recoge los testimonios y la vida en sí de Santa Ángela de Foligno, una de las místicas más enigmáticas pero más increíbles de este periodo, como lo es la Edad Media. Bueno, con mucha alegría les comento que esta es la primera obra espiritual de la época medieval que hoy voy a reseñar y cuya autora, vale resaltarlo, como lo decía anteriormente, es una mujer. Cuando me encontré con este libro, estaba investigando sobre las místicas medievales, las mujeres, aquellas cuya voz es por momentos difícil de escuchar en este periodo, pero que sin embargo está ahí presente la voz femenina y en múltiples mujeres que realmente nos han dado un testimonio de Cristo que es sorprendente. Y es justamente acá donde resonó con fuerza la voz de Santa Ángela de Foligno, una mujer extraordinaria que genera intriga por su misteriosa vida interior, donde se transparenta el rostro de Cristo. Acá tenemos entonces la obra que hoy protagoniza este episodio. Se trata de una edición del año 2014 de Ediciones Ciruela. Contiene 182 páginas y básicamente es una traducción del latín al español de todas las transcripciones que el director espiritual de Ángela hizo a partir de los dichos de esta, pues se trataba de una mujer analfabeta. Ella nunca aprendió a leer ni a escribir y sin embargo su conocimiento teológico y espiritual realmente sobrepasaría el de muchos teólogos hoy en día. Sin embargo, cuando ustedes se adentren en esta obra, en su contenido, podrán ir comprendiendo algo que hoy en buena parte se ha ido perdiendo en el mundo moderno. ¿A qué me refiero? Al encantamiento, queridos amigos. Es decir, el recordatorio de que vivimos en una realidad espiritualmente poblada, cargada e intensa. Por eso vamos a conocer un poco más sobre Ángela y sobre aquello que nos llega en esta enigmática pero encantadora obra. Vamos a descubrir quién fue Santa Ángela de Foligno. Ella fue una terciaria franciscana, mística y escritora italiana de la Edad Media. Nació en 1248 en el seno de una rica familia italiana de la región de Umbría, y siendo así que, bueno, la fecha de su venida al mundo no se conoce con exactitud. Se trató de una época, como les mencionaba anteriormente, donde surgieron varios movimientos espirituales de naturaleza mendicante, por ejemplo. Es decir, grupos que querían volver a una vida sencilla en Cristo, entregados a la pobreza y a los más pobres. Es en este contexto donde surgen las órdenes franciscanas, las clarisas, los dominicos, que transformaron, bueno, el rostro de la iglesia en este momento. La iglesia en este periodo era una fuerza muy poderosa en Europa a nivel político, a nivel religioso, y Europa en sí se conocía como la cristiandad, ni siquiera se conocía con el nombre de Europa. En lo que respecta a Ángela, ella se casó muy joven, como era la costumbre en la época, y pronto dio a luz a varios hijos. Hasta ese punto llevó una vida que podríamos decir fue normal, una vida ordinaria, una vida como la de muchas personas. Fue inclusive una mujer muy vana, una mujer orgullosa y apegada a los placeres mundanos, porque se trataba de una persona muy rica, poseía muchas propiedades, castillos, fincas, buena comida, buena bebida, lujos de todo tipo. Lujos de toda clase. Sin embargo, alrededor de sus 35 o 40 años es cuando comienza a cambiar todo. ¿De qué forma? Bueno, ella se sentía muy vacía, como si su vida estuviese llena de pecado.
Y así en 1285, en una ocasión, experimentó una visión de San Francisco de Asís, donde el santo le explicó cómo debía volver a nuestro Señor. Tras la visión que ella experimentó, buscó ayuda espiritual con un confesor franciscano, quien la guió en su camino de conversión, el cual finalmente se dio. Después de mucho tiempo, fue un proceso lento, paulatino, doloroso, como toda conversión auténtica, casi siempre involucra un gran dolor, un gran sufrimiento, una gran renuncia, algo que nos había tenido alejados de Cristo. Pero vean lo que ocurre acá. Tiempo después muere su madre y en los meses siguientes mueren su esposo y todos sus hijos. Prestemos atención a esto. Todos sus hijos murieron, queridos amigos. Esto es terrible. Para quienes hemos trabajado el duelo en el ámbito psicológico, sabemos que la pérdida de un hijo está considerada probablemente como la más dolorosa que puede experimentar un ser humano. Ahora imaginemos la pérdida de toda una familia. ¡Wow! Bueno, esto es otro nivel definitivamente. Ella quedó, por supuesto, devastada, pero no se entregó a la muerte, no se echó a morir, como diríamos popularmente. Antes bien, sucedió lo insólito. Ella se dejó transformar paulatinamente por el amor de Cristo. Vendió todas sus posesiones, que eran muchísimas, como ya lo hemos visto, y dicho sea de paso, entró a la orden terciaria franciscana hacia el año de 1291, cuando rondaba los 43 años, ya mayor. Se hizo religiosa ya muy mayor, pero con una vocación muy clara. Sin embargo, su vida de fe no sería fácil, muchas serían las tentaciones que sufriría, las purificaciones, y en una ocasión inclusive, Cristo se le apareció en una visión y le preguntó si no será capaz de sacrificar también su palacio por amor a su Redentor, algo a lo que ella finalmente cedió. Lo único que le faltaba por vender, lo único que faltaba por deshacerse era de su palacio. Posiblemente había muchos recuerdos asociados de su familia y demás vivencias. Pero bueno, a partir de ese momento, nuestra querida mística se quedó literalmente sin nada, dedicándose como terciaria franciscana a ayudar a los pobres, así como a llevar una intensa vida de oración contemplativa, una vida de meditación, especialmente en torno a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, su amor por el Señor llegó a ser tan grande, tan numerosos fueron sus éxtasis, sus experiencias místicas, que el Señor la fue moldeando conforme a su imagen. Se cree que inclusive ella llegó a recibir los estigmas en su cuerpo. Su fama de santidad creció, por supuesto, ante todo esto, y entre los años 1296 hasta su muerte, el 4 de enero de 1309, muchos fueron los terciarios y otras personas que se congregaron a su alrededor, siendo dirigidos por ella en la vida espiritual. Ella fue directora espiritual de muchas personas, a pesar de ser analfabeta, tenía un gran conocimiento. Fundó una comunidad de hermanas que agregaron a la regla terciaria de San Francisco un compromiso a mantener una vida en común sin ser por ello una orden de clausura. Es un detalle importante. Siglos después de su muerte, el Papa Inocencio XIII la beatificaría, en 1693, y hasta el 9 de octubre del año 2013 el Papa Francisco finalmente la canonizaría. Es definitivamente una mujer que vale la pena conocer, así que vamos a sumergirnos en las páginas de esta encantadora obra. Bien, este libro es fundamentalmente un testimonio autobiográfico que fue compuesto al dictado por nuestra mística, su director espiritual. Lo sorprendente es cómo ha llegado hasta nosotros más de 700 años después. Pensemos en eso, porque al menos para mí es increíble. Son casi 1000 años y el libro todavía llega hasta nosotros. Ella probablemente ni siquiera se imaginó que eso sería posible. No se trata, por otra parte, de una autobiografía cualquiera, sino que es un testimonio del poder del arrepentimiento, el poder de la conversión y la entrega al amor de Cristo. Así el libro fue compuesto por el llamado Hermano A, nombre anónimo de su director, quien, bueno, poco a poco fue transcribiendo todas las memorias que ella iba evocando sobre su vida, donde cabe destacar, ella fue constantemente invadida por la presencia divina, transformada como un diamante. El relato en este libro es así, bueno, complejo. Se trata de transcripciones
muchas veces inconexas. En ese sentido conviene destacar el excelente trabajo de edición que hizo Ediciones Ciruela, porque le permite a uno ir ubicando por temáticas los distintos contenidos. La obra se divide entonces en 9 capítulos, cada uno titulado como Paso Suplementario. Es interesante ese título, porque se refiere a los pasos que dio la santa en su vida espiritual para ascender a la unión definitiva con Dios. Entonces, el libro tiene una estructura bastante útil para poder ubicar los distintos pasos, los distintos momentos de su vida espiritual. Así comienza con los primeros 20 pasos de Ángela en su camino de perfección, para luego en el segundo capítulo pasar a la explicación que el transcriptor dio de este orden y cuál es precisamente su propósito. Los siguientes 7 capítulos no son sino la profundización que tuvo que recorrer Ángela en su vida, una vida, pues como vimos, llena de obstáculos, de sufrimientos, pero también de éxtasis y sublimes alegrías, alegrías muy sublimes de toda índole. Lo maravilloso de la mística es precisamente esto, queridos amigos, que nada de la experiencia de ser humanos se queda por fuera. Nada se queda por fuera cuando Dios irrumpe en nuestras vidas. Nada se deja al azar, sino que todo aquello que nos constituye como imagen y semejanza de Dios se ve involucrado. El libro cierra entonces con un epílogo donde el transcriptor confirma la autenticidad de lo relatado por nuestra mística para finalmente llegar a un apartado llamado el tránsito, donde se recaban, ¿verdad?, las últimas narraciones de la santa, se recopilan, por decirlo así. Inicialmente es también importante mencionar que Ángela no fue una mujer de convento. No fue una mujer de clausura, no fue teóloga, no fue tampoco una erudita. Su vocación más bien se orientó hacia la gente. No se orientó tanto a lo intelectual, sino a lo experiencial. Al igual que la mística Italamela, sobre quien hablé en el capítulo 16, Ángela se dedicó a vivir una vida sencilla, en una casa sencilla, de una forma sencilla, donde también ella se entregó una vida disciplinada, ascética, llena de ejercicios penitenciales y de mortificación, pero que a su vez también tenía la libertad de ir de pueblo en pueblo ayudando a pobres enfermos, especialmente a los leprosos, que bueno, abundaban en esta época dadas las precarias condiciones sanitarias. Lo hermoso de Ángela es precisamente en esta obra su estilo narrativo, tan personal, tan resplandecientemente íntimo. Uno va notando cómo en las páginas de su testimonio ella se va vinculando cada vez más a Cristo en su pasión. Su labor apostólica y caritativa bebe precisamente de esa fuente que es su intensa vida interior con el Señor y no al revés. Su vida espiritual era, bueno, un deleite. Estaba poblada, sí, de muchos sufrimientos y de mortificaciones, pero también refleja la perfección, el pensamiento y la mística medieval que tanta riqueza ha dado a la Iglesia. Veamos entonces lo que nos transcribió el hermano A en la página 63 para que nos hagamos una idea de por dónde va lo que les comento. En realidad, cuando uno se adentra en este libro, se va a dar cuenta de que el espíritu de la mística medieval todavía está muy presente en nuestra iglesia. Me dijo la fiel de Cristo lo siguiente: un año después de haber recibido aquellas palabras divinas, mientras caminaba hacia Asís, mientras estaba en oración y quería rezar el Padre Nuestro, de repente advino una voz en mi alma que me dijo: tú estás llena de Dios. Y entonces realmente sentí todos mis miembros corporales colmados de deleite por Dios, y deseaba morir como antes, cuando iba a Asís y cuando ya a la vuelta yací en mi celda. Y entonces yací de nuevo de esta manera. Y dijo mi compañera que surgían lágrimas de mis ojos abiertos, y entonces se me decía y sentía como Dios me abrazaba el alma. Y sentía que era verdad. Y ahora me parece que esto que digo es casi una burla, ya que en aquel momento era diferente de como lo expreso ahora. Yo misma me avergüenzo de insistir en expresarlo. Estas y otras numerosas visiones se relatan en el texto. Y bueno, como podrán imaginarse, oscilé entre la perplejidad y una sensación de que me invadía un profundo misterio, una reverencia que puede transformar toda una vida.
Y bueno, sus relatos, por otra parte, son realmente cautivantes. Se mueven entre un gran deleite por la presencia de Dios, pero también se hallan en medio de apremiantes sufrimientos, incluida la vergüenza por relatar lo sucedido. Porque entre más se unía más ella a Cristo, más sufría, pero a la vez más era el gozo, más era el deseo de morir. Es curioso. Era el deseo de morir para unirse finalmente al Señor. Y sus relatos sobre la pasión del Señor son tan desbordantes, tan llenos de un gran dolor por sus pecados, pero también por aquello que el Señor le permitió ver en sus sufrimientos por la salvación de la humanidad, porque ese era el fin último de su vida espiritual. Ángela nos transmite una reverencia que hoy escasea, y esto es algo que nos lleva a lo principal de este libro, al tema fundamental, la identificación reverente, santa y apasionada con Cristo al punto de participar en su pasión. Es algo que quiero recalcar. Son numerosas las mujeres místicas en quienes se da una constante y es la fuerte tendencia a participar espiritual e inclusive físicamente con Cristo de su pasión, más que los hombres. No sé si lo sabían, pero a nivel de la historia son más las mujeres que han recibido los estigmas que los hombres. Es un detalle interesante, porque a lo largo de los siglos hasta llegar a la actualidad vemos a numerosas mujeres que con su testimonio espiritual de un amor crucificado y estigmatizado, contribuyen no solamente a la salvación de muchas almas, sino a la sanación del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Es ciertamente un misterio que nos desborda, pero en el que el testimonio de Ángela se aprecia como ella poco a poco va uniéndose fuertemente cada vez más a Dios a través de Cristo en la forma en que al Señor le place, mientras ella se entrega en un amor desbordante. Esta unión no tiene límite alguno. El único, bueno, sería la permanencia en esta vida terrena. Por ello muchas veces leí con asombro cómo ella, al mismo tiempo que era testigo de semejantes revelaciones divinas, también quería morirse, como les comentaba. Las dos cosas van una entrelazada con la otra. Y similar, bueno, ahora que recuerdo, a lo sucedido en el episodio de la transfiguración de nuestro Señor, a como se narra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, uno puede entender y establecer un paralelismo entre ese deseo de Ángela de morir, de quedarse con el Señor, y el deseo y las palabras que transmitía San Pedro cuando vio al Señor transfigurado. Recordemos que le decía San Pedro a Jesús cuando con estupor descubrió la realidad divina en la que él, Santiago y Juan se encontraban. Señor, bueno es estar acá. Si quieres, podemos hacer aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro quería quedarse ahí, no quería volver a esta vida, a este valle de lágrimas. Él se vio desbordado por la realidad del amor divino en la que se hallaba. Quería quedarse para siempre. Y ahí es donde uno se da cuenta que la realidad sobrenatural, cuando irrumpe en la vida de una persona, le hace ver a uno cómo en esta vida terrena nada permanece, todo caduca y todo en última instancia vuelve a Dios. Algo similar nos narra Ángela en la página 97, cuando en una ocasión su alma fue elevada a la realidad superior, donde contempló a la Santísima Virgen en la gloria celestial. Veamos lo que nos dice. En cierta ocasión, dijo la fiel de Cristo, fue elevada mi alma y entonces no estaba en oración, sino que estaba reposando, porque justo acababa de comer, por lo que no pensaba en ello. Y súbitamente mi alma fue elevada y vi a la Santa Virgen en la gloria, y entendiendo que una mujer hubiese sido puesta en tanta nobleza, gloria y dignidad como en las que ella estaba, y el modo en el que ella rezaba por el género humano, me deleité muchísimo. Y la veía con una actitud tan humana y virtuosa que era intensamente inefable, por lo que de manera inefable yo me deleitaba. Y mientras yo miraba esto que digo, apareció súbitamente Cristo sentado junto a ella en humanidad glorificada, y yo entendía de qué manera fue crucificada su carne, torturada y llena de oprobio, y entendiendo todas las penas e injurias y desprecio que entonces entendía admirablemente, de ninguna manera me dolía por ellos, al contrario, sentía tanto deleite que no lo puedo narrar. Y perdí el habla, y pensaba en morir, y para mí era una pena absolutamente insuperable que no muriera, por lo que no llegaba inmediatamente aquel inenarrable bien que veía, y tuve esta visión continua, sin interrupción, durante 3 días, y no se me impedía comer ni ninguna otra cosa,
aunque yo muy poco comía y yacía de continuo, y yacía y no hablaba, y cuando se me nombraba Dios, no lo podía soportar por su inmenso deleite. Increíble, ¿verdad? No es para inspirarnos, queridos amigos, no es para motivarnos a luchar fervientemente por nuestra santificación, para entregarnos cada vez más al amor y a la gracia de Dios, para salvarnos, para hallarnos en esa gloria celestial, contemplando al misterio de Dios uno y trino. Muchos más pasajes como este podría leerles, mucho más podría compartirles, pero por ahora meditemos en lo que les he compartido, porque mi experiencia leyéndolo fue en absoluto deleite. Sinceramente, leía y releía estos pasajes, viéndose mi alma casi que transportada a esa presencia divina, que solo emana una paz que este mundo no puede darnos, porque es la paz de Cristo. En este sentido, conviene entonces adentrarnos en esta obra, porque definitivamente ustedes van a tener aquí una visión de la mística de la iglesia que pocos conocen y que es necesario precisamente dar a conocer. Así que bueno, vamos a comentar un poco entonces sobre cuál es el legado de esta maravillosa mística, como de esta y otras obras surgidas de su testimonio. Santa Ángela destacó tanto por la integridad y la santidad de su vida que se llegó a ganar incluso el apodo de Señora de los Teólogos. Inclusive el pensador francés Georges Bataille llegó a llamar a Ángela la Dama de la Noche. Un interesante apodo que al menos para mí nos devela la sublime oscuridad del misterio divino que se revela en Ángela. Y digo oscuridad no en un sentido negativo ni peyorativo, no me vayan a malentender. Más bien es lo contrario. Recordemos lo que nos dice Isaías 45:15. En verdad, tú eres un Dios oculto. El Señor al mismo tiempo que se nos revela, también se nos oculta. A la vez que sentimos su presencia, también nos queda esa sensación sutil y creciente de que se nos escapa, de que no logramos abarcarle con nuestra comprensión, con nuestro amor. Simplemente nos desborda y nos traspasa. Cuán bellamente expresa esto Santa Ángela con toda su vida y nos recuerda entonces a qué clase de vida estamos llamados, queridos amigos. Bien lo dejó ella dictado al hermano A. Aquellos que son hijos de la oración heredarán la vida eterna. Qué hermoso, qué esperanzador. Es para pensarlo con detenimiento. Por eso creo que su legado, más de 700 años después, sigue vivo. El solo hecho de que yo esté acá, tantos siglos después hablando de ella, como de otros místicos y santos de nuestra iglesia, creo que es una auténtica bendición que agradezco todos los días. A pesar de la distancia, Ángela nos invita a convertirnos en almas de oración, en personas transformadas por una verdadera experiencia de encuentro con el Señor. Si alguno entonces quiere seguir conociendo otras obras de Santa Ángela, les recomiendo el libro de la vida y el libro de las visiones e instrucciones, que incluyen su correspondencia con diferentes personas a quienes ella dio guía y también acompañamiento en su vida espiritual. Así que eso sería por el momento, mis queridos amigos. Si de verdad están interesados en conocer estas y otras temáticas, les invito a visitar mi sitio web. Ahí se encontrarán con una gran cantidad de contenidos que, bueno, cada día van creciendo poco a poco. Contenidos que tienen relación con la teología, la mística y la espiritualidad católicas. El enlace al sitio web se encuentra en la descripción del video y así también, y por si lo desean, pueden suscribirse a mi canal. Saludos y que estén muy bien.